Buenas tardes. Tenemos hoy una sesión muy especial de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote para difundir, en la medida de lo posible, pues la que podemos considerar, yo por lo menos así lo considero, una gran obra hecha por uno de nuestros académicos de honor, ¿m? El doctor Alfredo Rocafort, que nos va a presentar el libro que ha titulado Emergencias y eclosión del poder mundial. No quiero hacer ningún comentario hasta que me toque el turno de actuar como tal al final de la sesión, pero sí decir como presentación que ha sido, si no fruto de, si por lo menos ha sido el antecedente que ha preparado con una intensidad verdaderamente extraordinaria para la presentación de sus discursos en la reunión internacional que organizamos en Las Palmas de Gran Canaria, conjuntamente las dos academias y con, digamos, la recepción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la concesión que se le otorgó como doctor honoris causa de la Universidad Católica de la Nueva España y por otra parte también el gran collar de la Casa de Feigenblatt. En consecuencia, disfrutamos allí de unos primeros, vamos a decirlo así, introducciones. Entonces, pues ahora nos va a hablar de su libro Emergencias y eclosión del poder mundial, que a continuación pues comentaremos. Así que, querido presidente de la Real Academia Europea de Doctores, querido académico de honor de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, lo que yo quiero indicar es que para mí es un honor participar en esta sesión del aula Mundo Actual de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. ¿Se me oye bien? Muy bien, muy bien. Bien. La reflexión que hoy comparto con vosotros se inscribe en una pregunta central. ¿Qué está ocurriendo realmente con el poder mundial en el siglo XXI? Bajo el título Emergencias y eclosión del poder mundial, transformaciones estratégicas en el orden global contemporáneo, intento ofrecer una lectura estructural del momento histórico que estamos viviendo. No se trata de un análisis coyuntural ni de una interpretación episódica de los conflictos actuales. Lo que propongo es comprender si estamos ante un simple reajuste entre potencias o ante una mutación profunda del sistema internacional. Mi tesis es clara. Vivimos una transición de era. Y esa transición no solo reconfigura la geopolítica, sino también la legitimidad, la soberanía y el sentido mismo del poder. A ver que funcione bien esto. ¿Te doy? Sí. Dale Vale. Su origen se encuentra, el origen de esta obra se encuentra en el discurso de recepción como doctor honoris causa que me fue concedido, como ya ha dicho el presidente, en 2025 por la Catholic University of New Spain de Miami, Florida. Aquel acto académico celebrado en el marco del noveno acto internacional impulsado conjuntamente por la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, la Real Academia Europea de Doctores y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, constituyó un punto de inflexión intelectual en mi reflexión sobre el poder mundial. En ese mismo contexto, tuve también el honor de recibir el collar de número de la Casa de Feigenblatt. Esa distinción que interpreto no como un reconocimiento personal,
sino como un estímulo a la responsabilidad académica en tiempos de transformación histórica. El discurso pronunciado en aquella ocasión y que fue respondido con profundidad y generosidad por el profesor Francisco González de Posada, presidente de esta academia, planteaba ya la tesis central que hoy desarrollo con mayor amplitud. Esta obra es el desarrollo sistemático y amplio de una reflexión previamente elaborada. El discurso pronunciado en aquel acto solemne constituyó una formulación sintética de alguna de sus tesis centrales, mientras que el libro recoge y despliega el conjunto del análisis con mayor profundidad y extensión. El libro no pretende describir acontecimientos aislados ni ofrecer una crónica de conflictos. Aspira, más bien, a interpretar las transformaciones estructurales del orden global contemporáneo. No es una narración coyuntural, es una lectura de época. Pasa. Para comprender el momento actual, conviene observar el proceso en tres etapas claramente diferenciadas. En primer lugar, el orden internacional configurado tras 1945. Durante la segunda mitad del siglo XX, el sistema internacional se estructuró en torno a tres pilares fundamentales: la hegemonía estadounidense como gigante de estabilidad estratégica, el multilateralismo institucional como marco normativo, representado por Naciones Unidas, Bretton Woods o la OTAN, y la expansión progresiva de la democracia liberal como modelo político aspiracional. Este esquema, con todas sus imperfecciones, proporcionó previsibilidad. Existía una jerarquía clara, una arquitectura institucional relativamente eficaz y una narrativa dominante sobre el proceso político y económico. Sin embargo, entramos después en una segunda fase, el desgaste y la fractura. A partir del cambio de siglo comienzan a acumularse tensiones estructurales. Las crisis financieras y estratégicas erosionan la confianza en el liderazgo occidental. Las intervenciones fallidas debilitan la autoridad moral y las instituciones multilaterales empiezan a mostrar signos de parálisis y pérdida de eficacia. La legitimidad del modelo liberal deja de ser incuestionable, tanto en el exterior como en el interior de las propias democracias. Finalmente, llegamos a la tercera etapa, la transición policéntrica que caracteriza el siglo XXI. No asistimos todavía a un nuevo orden plenamente consolidado. Lo que emerge es un escenario más disperso, más competitivo y menos jerárquico. La multipolaridad no implica equilibrio automático, por favor, sino competencia asimétrica. La cooperación se vuelve selectiva y la fragmentación institucional se convierte en rasgo estructural del sistema. En síntesis, pasamos de una estructura relativamente estable y jerarquizada a un entorno policéntrico e inestable. Esa es la clave de la transición profunda que define nuestro tiempo. El orden liberal internacional no se colapsa de forma abrupta, se erosiona gradualmente a través de un proceso acumulativo que termina alterando su arquitectura interna. En primer lugar, observamos una erosión del propio orden liberal. El liderazgo estadounidense, que durante décadas actuó como eje estabilizador del sistema, comienza a mostrar signos de desgaste. Las intervenciones prolongadas en distintos escenarios, la crisis financiera global de 2008 y la creciente polarización interna
debilitan su autoridad simbólica y su capacidad de proyectar legitimidad. Esta pérdida de liderazgo no implica desaparición de poder, sino de disminución de consenso en torno a su ejercicio. En segundo lugar, esa erosión deriva de una disputa de orden más abierta. El multilateralismo clásico, que deriva y servía como marco normativo y espacio de negociación, muestra signos evidentes de parálisis. El Consejo de Seguridad bloqueado, la Organización Mundial del Comercio debilitada y la gestión fragmentada de crisis globales evidencian una institucionalidad que ya no ordena con la misma eficacia. Las instituciones continúan existiendo, pero su autoridad vinculante es menor. Y en ese vacío relativo emergen dinámicas de competencia entre modelos políticos, económicos y estratégicos. Finalmente, el resultado de este proceso no es un nuevo orden consolidado, sino un sistema internacional más policéntrico e inestable. La democracia liberal deja de percibirse como modelo universal incuestionable. Surgen alternativas con legitimidad interna en distintos contextos culturales y políticos. No estamos ante un derrumbe inmediato, sino ante una erosión acumulativa que desemboca en fragmentación. Es en este tránsito de la jerarquía estable a la competencia estructural donde debemos situar el momento histórico actual. A la erosión del orden liberal internacional se superpone un fenómeno igualmente decisivo que redefine el marco mismo en el que operan los estados: la emergencia permanente de crisis globales. No estamos ante episodios aislados o coyunturales, sino ante dinámicas estructurales que ponen de manifiesto una vulnerabilidad sistémica profunda. El cambio climático, las pandemias, las crisis energéticas, la inseguridad alimentaria o los ciberataques no son acontecimientos independientes entre sí, sino expresiones interconectadas de un sistema global altamente interdependiente. La interdependencia, que durante décadas fue interpretada como sinónimo de progreso y cooperación, se revela ahora como un factor de fragilidad. El cambio climático no es únicamente una cuestión medioambiental, sino un multiplicador de tensiones económicas, migratorias y de seguridad. Las pandemias han demostrado que un virus puede paralizar economías enteras en cuestión de semanas, alterar cadenas globales de suministro y generar desconfianza institucional. Las crisis energéticas, por otra parte, reconfiguran alianzas geopolíticas y muestran hasta qué punto la dependencia estratégica condiciona la soberanía real de los estados. Del mismo modo, la inseguridad alimentaria no es solo un problema humanitario, sino un detonante de inestabilidad política y conflicto social. Los ciberataques, por su parte, desdibujan las fronteras tradicionales del poder y plantean una nueva dimensión de vulnerabilidad que no se limita al territorio físico, sino que se desplaza al ámbito digital. En este contexto, una decisión tecnológica puede tener consecuencias estratégicas comparables a las de un despliegue militar, y un conflicto regional puede alterar mercados energéticos y financieros a escala planetaria. Todo ello nos obliga a reconsiderar categorías clásicas como seguridad y soberanía. La seguridad ya no puede medirse exclusivamente en términos militares ni reducirse a la defensa territorial. La soberanía tampoco puede entenderse únicamente como capacidad de control fronterizo. En el siglo XXI, la verdadera soberanía
se define por la capacidad de resiliencia, la capacidad de anticipar riesgos, adaptarse a entornos cambiantes y sostener la estabilidad El en un símbolo no escenario. está, no estás entrando. ¿Mm? ¿Pasa algo? ¿Se me oye? ¿Se me oye Todo, bien o no? todo bien. Todo bien, continúa. En definitiva, la acumulación de emergencias globales no constituye una sucesión de accidentes históricos, sino la manifestación de un sistema internacional sometido a tensiones estructurales profundas. Comprender esta vulnerabilidad sistémica es esencial para interpretar la transición del orden global contemporáneo. Los conflictos en Ucrania y Gaza no deben interpretarse como meras tragedias regionales inscritas en dinámicas locales o históricas particulares. Son, ante todo, manifestaciones visibles de una fractura estructural más profunda en el sistema internacional contemporáneo. Lo que está en juego no es únicamente el equilibrio territorial en Europa del Este o la estabilidad del Oriente Próximo, sino la vigencia de los principios sobre los que se edificó el orden surgido tras 1945. En el caso de Ucrania, asistimos a la quiebra explícita de uno de los fundamentos jurídicos esenciales del orden internacional moderno, la inviolabilidad de la soberanía territorial y la prohibición del uso de la fuerza para modificar fronteras. Durante décadas, este principio constituyó un elemento disuasorio central del sistema internacional. Sin embargo, la invasión rusa de 2022 reintroduce la guerra interestatal a gran escala en Europa, reactivando lógicas de confrontación entre bloques y recordando que la paz no es una condición natural, sino una construcción política que requiere equilibrio, legitimidad y capacidad institucional. El conflicto ucraniano no solo pone en cuestión la arquitectura de seguridad europea, sino que evidencia los límites operativos del multilateralismo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, concebido como garante último del orden jurídico internacional, se muestra incapaz de actuar cuando uno de sus miembros permanentes es parte directa del conflicto. Esta parálisis institucional no implica la desaparición del derecho internacional, pero sí su debilitamiento práctico. El sistema normativo continúa existiendo, aunque su capacidad de imponer coherencia se reduce. Gaza, por su parte, introduce una dimensión distinta, pero igualmente decisiva, la crisis moral del sistema internacional. Si Ucrania interpreta el principio jurídico de soberanía, Gaza interpreta la coherencia ética del orden liberal. La prolongación de la catástrofe humanitaria, la dificultad para alcanzar mediaciones eficaces y la percepción de una aplicación selectiva del derecho internacional erosionan la autoridad moral de las potencias que históricamente defendieron un orden basado en reglas. Cuando las normas se aplican con geometría variable, pierden fuerza vinculante. Cuando los principios universales se perciben como condicionados por intereses estratégicos, la legitimidad se debilita. El liderazgo occidental, que durante décadas combinó poder material con autoridad normativa, se ve sometido a un escrutinio creciente. Ambos conflictos revelan algo más profundo que sus causas inmediatas. Ponen de manifiesto el debilitamiento del multilateralismo como espacio eficaz de resolución de disputas y de transformación del equilibrio del poder global. La guerra en Ucrania reactiva la competencia estratégica entre grandes potencias. La crisis en Gaza expone la fragilidad del consenso normativo internacional. No se trata de episodios desconectados ni de crisis aisladas. Son
indicadores de transición. Ucrania cuestiona la arquitectura jurídica del sistema. Gaza cuestiona su legitimidad moral. En conjunto, ambos conflictos evidencian que el orden internacional ya no opera bajo las mismas coordenadas de previsibilidad y autoridad que caracterizaron la segunda mitad del siglo XX. Lo que observamos no es simplemente una acumulación de conflictos, sino la expresión visible de una transformación estructural del poder global. Y esa transformación no se limita al plano militar o territorial, afecta a la legitimidad, a la autoridad normativa y a la capacidad de gobernanza del sistema internacional. Mientras el foco mediático internacional se concentra en determinados escenarios de alta visibilidad, el continente africano vive desde hace décadas procesos de enorme intensidad geopolítica que rara vez ocupan el centro del debate global. Sudán, el Sahel, Etiopía o la República Democrática del Congo no son episodios marginales ni crisis periféricas. Constituyen espacios donde convergen fragilidad estatal, violencia prolongada, tensiones identitarias y competencia internacional por recursos estratégicos. En estos territorios se entrelazan conflictos internos con intereses externos. El colapso institucional en algunas regiones del Sahel, las guerras civiles prolongadas en Sudán o en Etiopía y la inestabilidad persistente en la República Dominicana del Congo evidencian dinámicas estructurales de fragilidad política que no pueden entenderse al margen del contexto global. El terrorismo transnacional, la proliferación de sectores armados no estatales y la debilidad de las estructuras administrativas configuran escenarios complejos donde la gobernanza es precaria y la violencia tiende a perpetuarse. Pero África no es únicamente un espacio de conflicto, es también un espacio central de la nueva geopolítica de los recursos. Uranio, níquel, coltán y minerales críticos en la República Democrática del Congo, tierras raras, corredores energéticos y rutas logísticas estratégicas. El mundo depende crecientemente de materias primas africanas para sostener su transición energética, su economía digital y su estructura industrial. La interdependencia global se apoya, en buena medida, en recursos extraídos del continente africano. Esta centralidad estratégica explica la creciente competencia de potencias en la región. China amplía su presencia mediante inversiones en infraestructura y financiación. Rusia consolida influencia a través de acuerdos de seguridad y actores privados, mientras que las potencias occidentales experimentan un repliegue relativo a una reconfiguración de su presencia. África se convierte así en un tablero geopolítico del siglo XXI, donde se ensayan nuevas formas de influencia y alianzas variables. Sin embargo, junto a esta dimensión estratégica persiste una paradoja inquietante. El sufrimiento humano asociada a estos conflictos y procesos estructurales permanece en gran medida invisibilizado. Millones de desplazados, crisis alimentarias recurrentes y situaciones de vulnerabilidad extrema no generan el mismo impacto político-mediático que otros conflictos más cercanos a los centros tradicionales de poder. África no es una periferia irrelevante del sistema internacional. Es un laboratorio donde se manifiestan con claridad las tensiones estructurales del orden global contemporáneo. Allí se hace visible la contradicción fundamental de nuestro tiempo:
una interdependencia económica creciente que no siempre va acompañada de solidaridad política ni de responsabilidad compartida. Comprender el papel de África es comprender una dimensión esencial de la transformación del poder mundial. Frente a la erosión progresiva del orden liberal internacional y a la acumulación de crisis sistémicas, emerge un fenómeno decisivo que redefine el mapa del poder global: la afirmación estratégica del llamado sur global. Durante décadas, muchos de estos países fueron percibidos como periferia del sistema internacional, espacios subordinados en la estructura económica y normativa dominada por Occidente. Sin embargo, en el siglo XXI, ese estatuto periférico comienza a transformarse en una reivindicación explícita de centralidad. Este proceso no debe entenderse como la formación de un bloque homogéneo ni como la consolidación de una alianza ideológica alternativa. Se trata más bien de una dinámica multidimensional de afirmación de autonomía. En el plano económico se observa un esfuerzo creciente por reducir dependencias estructurales a través de mecanismos como la ampliación de los BRICS, el fortalecimiento del comercio sur-sur y la creación de instrumentos financieros alternativos. Estas iniciativas buscan diversificar las fuentes de financiación, disminuir la exposición a estructuras tradicionales de crédito y ampliar márgenes de maniobra estratégica. En el ámbito político e institucional, el sur global plantea una reivindicación más profunda: la reforma de la arquitectura de gobernanza internacional. La revisión del papel del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas forma parte de una demanda más amplia de representación equitativa. No se trata únicamente de ocupar más asientos en las instituciones existentes, sino de redefinir los criterios de legitimidad y participación en el sistema global. Al mismo tiempo, la centralidad geoestratégica del sur global se consolida a partir de su peso demográfico, sus recursos críticos y su posición en las cadenas de suministros globales. Energía, minerales estratégicos, corredores logísticos y nuevas infraestructuras configuran un espacio donde se cruzan intereses de múltiples potencias. El sur global deja de ser objeto pasivo de competencia externa para convertirse en actor con capacidad de negociación. Finalmente, este proceso incorpora una dimensión normativa y simbólica. La justicia climática, la diversidad cultural y la crítica al monopolio normativo occidental expresan una aspiración de pluralización del centro del poder. No se busca sustituir una hegemonía por otra, sino descentralizar la arquitectura internacional y reconocer la coexistencia de múltiples racionalidades políticas y culturales. En conjunto, estas dinámicas económicas, políticas, geoestratégicas y normativas contribuyen a consolidar una multipolaridad asimétrica, un sistema más complejo, más competitivo y menos previsible que el que caracterizó la segunda mitad del siglo XX. La transición no implica equilibrio automático, sino reconfiguración permanente. La transformación del poder no se limita al plano estrictamente internacional. No se trata únicamente de la reconfiguración entre estados o bloques geopolíticos. En el interior de las sociedades asistimos también a una tensión creciente entre modelos políticos que redefine la naturaleza misma de la autoridad. Las democracias liberales, que durante décadas fueron presentadas como el horizonte político dominante, muestran hoy
signos evidentes de vulnerabilidad. La polarización emocional fragmenta el espacio público. El debate racional se ve desplazado por dinámicas identitarias y afectivas. La confianza en las instituciones se erosiona progresivamente. La desinformación y la manipulación algorítmica amplifican esta fragmentación, alterando la calidad del debate democrático. A ella se suma una fatiga institucional derivada de la dificultad para ofrecer respuestas eficaces a problemas complejos, lo que alimenta la expansión de populismos de diverso signo ideológico. Este proceso no implica necesariamente el colapso de las democracias, pero sí evidencia tensiones internas que cuestionan su estabilidad. La dificultad para conciliar libertad y eficacia se convierte en uno de los dilemas centrales del siglo XXI. En paralelo, emergen autoritarismos adaptativos que ya no se sostienen únicamente sobre la represión visible o el control coercitivo tradicional. Se trata de regímenes que incorporan herramientas tecnológicas avanzadas para gestionar datos, vigilar comportamientos y modelar narrativas. El control digital, la inteligencia artificial aplicada a la supervisión social y la gestión emocional del relato político permiten construir formas de estabilidad que no descansan en el pluralismo, sino en la eficacia y eficiencia decisional y la concentración de poder. Estos modelos ofrecen orden y previsibilidad, pero lo hacen a costa de limitar contrapoderes, reducir espacios de deliberación y subordinar la libertad a la estabilidad. La tecnología deja de ser neutral y se convierte en instrumento central del ejercicio del poder. En este contexto, la batalla del siglo XXI no es únicamente territorial ni militar, es institucional, tecnológica y cultural. No se dirime solo en fronteras físicas, sino en la arquitectura normativa de las sociedades, en la gestión de la información y en la construcción del relato público. Lo que está en juego no es únicamente quién gobierna, sino cómo se ejerce el poder y bajo qué principios de legitimidad. Y esta tensión interna entre democracia vulnerable y autoritarismo adaptativo constituye uno de los ejes decisivos de la transición global que estamos viviendo. Si proyectamos las dinámicas que hemos analizado hacia el futuro inmediato, podemos identificar al menos tres grandes transformaciones que configuran y configurarán el orden global del siglo XXI. No se trata de predicciones cerradas, sino de tendencias estructurales que ya están en marcha y que previsiblemente se intensificarán en los próximos años. En primer lugar, asistiremos a la consolidación de una multipolaridad asimétrica. El sistema internacional ya no gira en torno a una hegemonía indiscutida, sino a varios centros de poder que compiten por influencia en distintos ámbitos: económico, tecnológico, militar y normativo. Ninguna potencia dispone hoy de la capacidad para ordenar por sí sola el sistema global. En su lugar emergen alianzas variables, bloques flexibles y coaliciones circunstanciales que configuran un escenario policéntrico e inestable. La competencia no desaparece, pero se distribuye de manera más compleja y menos previsible. En segundo lugar, la revolución tecnológica total reconfigurará profundamente la naturaleza del poder. La inteligencia artificial, el dominio del dato,
la soberanía digital y la automatización no son simplemente avances técnicos, constituyen nuevas fuentes de poder estratégico. El control de infraestructuras digitales, la capacidad de procesar información masiva y la regulación de plataformas tecnológicas tendrán un impacto comparable e incluso superior al control territorial tradicional. El equilibrio internacional dejará de depender exclusivamente de fronteras físicas y pasará a medirse también en términos de capacidades tecnológicas y arquitecturas digitales. En tercer lugar, se consolida una conciencia planetaria que transforma los criterios de legitimidad política. El cambio climático, la sostenibilidad y la transición energética dejan de ser cuestiones sectoriales para convertirse en ejes centrales de la geopolítica contemporánea. La gestión de recursos naturales, la responsabilidad ambiental y la capacidad de adaptación climática se integran progresivamente en la definición misma de la seguridad. La legitimidad de los Estados y de las organizaciones internacionales dependerá cada vez más de su capacidad para responder a desafíos globales que no reconocen fronteras. En conjunto, estas tres transformaciones indican que el poder del siglo XXI se medirá menos por la ocupación de territorios y más por su capacidad de gestionar tecnología, legitimidad y sostenibilidad. Estamos ante una reconfiguración estructural del sistema internacional, donde la fuerza material continúa siendo relevante, pero ya no es suficiente para garantizar autoridad duradera. Después de recorrer este proceso de transformación, erosión del orden liberal, emergencia de crisis sistémicas, reconfiguración geopolítica, tensiones internas entre modelos políticos, surge inevitablemente una pregunta que trasciende el análisis estructural. ¿Qué tipo de poder queremos ejercer en el siglo XXI? No basta con describir la transición, es necesario posicionarse ante ella. El poder en sí mismo no es ni virtuoso ni perverso. Se convierte en legítimo o ilegítimo en función de cómo se ejerce y con qué finalidad. No hay poder legítimo sin responsabilidad. La fuerza desvinculada de la ética conduce a la dominación, pero la ética desprovista de capacidad de acción conduce a la impotencia. En un mundo policéntrico, tecnológicamente interconectado y ecológicamente vulnerable, la responsabilidad adquiere una dimensión transnacional. Comprender antes que dominar implica reconocer la complejidad del sistema internacional y la pluralidad de perspectivas que la componen. Cooperar sin uniformar supone aceptar la diversidad cultural y política sin renunciar a principios básicos de convivencia. Anticipar en lugar de reaccionar exige abandonar la lógica de respuesta tardía y asumir la planificación estratégica como ejercicio de prudencia. Actuar con visión transgeneracional significa integrar la sostenibilidad y la estabilidad futura en las decisiones presentes. Restaurar la confianza como fundamento político implica reconstruir la legitimidad institucional en un tiempo de fragmentación y desconfianza. El verdadero poder del siglo XXI no será el de quienes impongan su fuerza de manera inmediata, sino el de quienes logren conservar y proyectar conciencia, legitimidad y capacidad de articulación colectiva. El poder duradero no se impone, se sostiene en la responsabilidad. Pensar hoy no es un ejercicio abstracto,
es una forma de servicio público. Y en un tiempo de transición estructural, la reflexión rigurosa constituye una contribución necesaria a la estabilidad y a la convivencia. Muchas gracias. Espero no haberos cansado demasiado. Perfecto. Muchísimas gracias por la magnífica exposición que nos has hecho de tu libro. Bueno, pues ahora el doctor Jaume Llopis tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes. Con mucho gusto voy a iniciar esta ponencia una vez más gracias a la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, donde me invitan periódicamente y para mí es un placer poder colaborar. Yo voy a empezar con el final de lo que ha hablado el doctor Rocafort. El doctor Rocafort, al final de su libro, habla sobre reflexiones finales y habla de una ética de la responsabilidad política, académica e institucional en un mundo en transición y plantea 5 convicciones fundamentales que él ha explicado perfectamente, pero que yo voy a enfocar estas 5 convicciones en el tema económico y especialmente de lo que debería hacer Europa de cara a contestar a estas, a estas 5 ideas transformadoras, ¿no? Él ha hablado de comprender antes que dominar, cooperar sin uniformar, anticipar en lugar de reaccionar, actuar con visión de futuro y restaurar la confianza como fundamento. Veamos qué puede hacer la economía europea. Comprender antes que dominar, y desarrollaremos cada una de estas retos en términos económicos y centrados en Europa. Analizar, como ha explicado muy bien el doctor Rocafort, la complejidad de los mercados y de las cadenas de suministro. El nuevo entorno mundial está causando distorsiones en los mercados y en la cadena de valor en las empresas industriales. Cooperar sin uniformar, él lo ha hablado, convertir la diversidad europea en fortaleza, reducir la fragmentación regulatoria y fiscal sin renunciar a las características principales de cada uno de los estados y regiones de Europa. Anticipar en lugar de reaccionar, es decir, reorientar o relocalizar las actividades clave para disminuir la dependencia externa. Esto está claro respecto al tema de China y actualmente, muy recientemente, el tema de Estados Unidos. Muchas empresas ya están deslocalizando y volviendo a la empresa de proximidad para no depender de estas veleidades del señor Trump, por ejemplo, que se levanta por la mañana y decide poner un 100% de aranceles al país que se le ocurra. Actuar con visión transgeneracional, priorizar la estabilidad y la prosperidad futura y no pensando solamente en el beneficio a corto plazo que nos puede. Esto también para los políticos es difícil, puesto que solo piensan en sus periodos electorales y entonces les cuesta o no quieren tomar decisiones importantísimas para el futuro porque les cae lejos de su programa o de su periodo electoral. Y por último, también difícil, como veremos ahora cuando desarrolle cada uno de estos temas, restaurar la confianza como fundamento político, recuperar la confianza ciudadana como base de estabilidad económica. Comprender antes que dominar. Europa no puede evitar la nueva realidad, que ha cambiado mucho en los últimos tiempos. China ya es una posición de primera potencia mundial, ya lo sabemos, esto no es nuevo. Los BRICS aumentados también es algo que hemos visto últimamente, incluso yo he tenido ocasión en alguna de las ponencias que he dado aquí en la Academia. Los BRICS refuerzan aún mucho más su peso económico y político. Tema nuevo. Las monarquías del Golfo Pérsico consolidan su crecimiento e influencia internacional y recientemente Emiratos Árabes Unidos ya ha pasado por delante de China en sus inversiones en África.
Recuerdo que en una de las ponencias que di yo que hablaba de China y Rusia, los nuevos colonizadores de África, pues ahora resulta que Emiratos Árabes Unidos, con todo su dinero, con todo su petróleo, con todas sus posibilidades, son ya los que ocupan el primer lugar en inversiones en el continente africano. Rusia reorientando su economía, centrándose más hacia Asia que hacia Europa. Otro elemento nuevo es India. India gana relevancia en el tablero mundial, tanto por su crecimiento económico como por su capacidad tecnológica y demográfica. Y África se perfila, como siempre, como uno de los espacios centrales de competencia y geoestrategia en las próximas décadas, debido, como ha explicado muy bien el profesor Rocafort, a sus recursos naturales, a su población joven y su potencial de industrialización. Y, por ejemplo, en demografía, Indonesia y Nigeria representan modelos propios en países de gran población con dinámicas internas que no siempre encajan con los esquemas tradicionales. Y ahí tenemos un problema, que lo veremos al final. Europa, tenemos un problema para ser competitivos en estos países africanos, sobre todo, que es que Ursula von der Leyen tiene un presupuesto de 150.000 millones de euros para invertir en África. China, hasta el año pasado, había invertido 280.000 millones de dólares en África. Los había invertido. Europa, de estos 150.000 millones, no ha invertido nada, cero, porque se basa todo en decir, no, solo invertiremos en los países donde haya democracia, donde se respeten los derechos humanos, donde no haya corrupción, etc. Entonces es imposible en estos países. Por tanto, tenemos un dilema ético de qué pesa más, nuestra ética empresarial o económica o los beneficios que podría reportar no solamente a las empresas, sino a las comunidades donde podamos invertir. Cooperar, decía el doctor Rocafort, sin uniformar. ¿Cómo puede hacerlo Europa? Reforzar la coordinación europea sin anular la diversidad interna, ante sobre todo el peligro del auge de políticas de ultraderecha. Impulsar proyectos estratégicos comunes. Por ejemplo, Europa debería tener proyectos propios en inteligencia artificial, en energía, en digitalización, en industrias avanzadas. Alemania debería recuperar su poder en el sector del automóvil. España tenemos un gran mercado y somos muy competitivos en todo el sector agroalimentario. A construir alianzas externas, por ejemplo, ¿por qué no? Con China, con los Emiratos, con India, con economías emergentes. Y aquí también, ya me conocéis, no me canso de insistir, aunque no me hacen ni puñetero caso, la cooperación económica que en Canarias como una excelente plataforma tricontinental por su posición estratégica entre Europa, África y América. Insisto, un hub, puerta de entrada a mercados de África en expansión, potencial como centro logístico, portuario y de servicios avanzados, hub energético y de transición ecológica y las ventajas competitivas de Canarias, como es la economía azul, la conectividad digital y espacial. El régimen económico y fiscal específico. Insisto, porque lo he dicho ya más veces, Xi Jinping ha parado 4 veces ya en Canarias en sus viajes hacia África y hacia América Latina. Por tanto, Europa estamos dejando pasar el tren que nos permitiría, a través sobre todo de Canarias, tener un papel fundamental en estos 3 continentes, Europa, África y América. Decía el doctor Rocafort, anticipar en lugar de reaccionar. ¿Qué y cómo prever? Planificar ante tensiones geopolíticas y riesgos de suministro. La deslocalización de la que yo hablaba al principio, industrial. Regionalizar parcialmente la producción y desarrollar relaciones estables y colaborativas, contando con factores de proximidad, clave para mantener la calidad de la producción y no romper las cadenas de suministro, cosa que ha ocurrido con los aranceles de Trump. Reorientar, deslocalizar actividades estratégicas cuando sea necesario para reducir esta vulnerabilidad.
diversificar nuestros socios comerciales. No podemos ya. Estados Unidos ya no es nuestro aliado perfecto, ya no lo es. Trump no quiere, no nos quiere a Europa y nos quiere también colonizar. Por tanto, diversificar, repito, no pasa nada de acercarnos comercialmente con alianzas a China, India, Emiratos. Apostar por innovación y fortalecimiento del tejido propio, productivo propio. Europa cuenta con un ecosistema de pymes innovadoras integradas en cadenas de valor de alto valor añadido. Pues insistir en estas pymes. En el sur de Europa tenemos cantidad de startups que se desarrollan en temas digitales. Por tanto, ahí tenemos también capacidades y ventajas competitivas. Decía también el doctor Rocafort en estas 5 convicciones fundamentales que hay que actuar con visión de futuro. ¿Qué significa? Necesitamos diseñar políticas industriales y fiscales sostenibles a largo plazo. A través de instrumentos como tenemos de las Next Generation de la Unión Europea, se movilizan grandes recursos para transformar las estructuras de producción y aumentar el sector productivo. Estas Next Generation, desgraciadamente, que vienen miles de millones a España, lo aprovechan básicamente las grandes compañías, que son, yo diría, que las que menos lo necesitan. Y, por tanto, deberíamos tener una política de atomización de estos recursos que vienen de la Unión Europea hacia nuestras pequeñas y medianas empresas, que es la base del tejido industrial español. Integrar transición energética y transformación digital en la estrategia económica. Por ejemplo, el cambio climático. En Europa, la transición ecológica y la transformación tecnológica se plantean como ejes de competitividad futura. Pero ¿podemos competir con el resto de actores? Estados Unidos, China, Rusia, India, etcétera. ¿Podemos competir? Pues bueno, tenemos que intentar desarrollar esta estrategia económica, si cabe, basada en alianzas estratégicas con estos países. Evaluar el impacto en estabilidad futura y no solo en crecimiento inmediato. Este es el gran problema que también he hablado al principio. Los políticos solo toman decisiones que caigan dentro de su plazo político hasta las próximas elecciones, cuando deberían pensar mucho más a largo plazo en beneficio de la sociedad en general. Y, de nuevo, repito, establecer acuerdos comerciales con potencias emergentes y hoy India es una grandísima oportunidad. También el doctor Rocafort en estas 5 convicciones habla de restaurar la confianza como fundamento político. Es urgente que Europa recupere la confianza ciudadana e inversora en un contexto de competencia global intensa, pero nos faltan líderes carismáticos capaces de generar ilusión colectiva. No tenemos líderes que sean capaces, ya no me remito a Churchill de sangre, sudor y lágrimas, pero algo parecido de algunos líderes europeos que pudieran convencer a la población de que necesitamos esta transformación hacia una economía y hacia una política adecuada al entorno complicado actual. Europa es urgente que supere la fragmentación e impulse inversiones productivas juntas, estratégicas, para mantener su relevancia. Ahora en decadencia, no pintamos nada en el mundo hoy, no pintamos nada. Debemos pensar pues, en estas políticas que deberían ser conjuntos de Europa en temas energéticos, en temas tecnológicos, en temas de inversión tecnológica. Y Europa deberíamos apoyarnos en nuestras ventajas competitivas estructurales. Ser un mercado único con capacidad normativa, junto con un estado del bienestar que amortigua la crisis y sostiene la cohesión social, nuestro capital humano y la posibilidad de actuar como bloque negociador fuerte en comercio y regulación global. Como reflexión final,
también pues tengo tres temas, ¿no? La economía europea puede avanzar si integra tres dimensiones. Uno, coherencia, alinear política industrial, transición ecológica y comercio exterior. Evitar o diversificar dependencias energéticas o tecnológicas. Reforzar la autonomía estratégica sin renunciar a la apertura hacia otros mercados. Dos, previsión, anticipar riesgos sistémicos, energéticos, financieros, climáticos, tecnológicos. Diversificar proveedores, hemos hablado de esto, mercados y alianzas con otros países. Invertir en producción industrial. A ver, la producción industrial en Europa y sobre todo en España ha bajado en las últimas décadas. España nos hemos convertido en un país que es un poco el país, la Miami de Europa, ¿no? Que estamos en temas sanitarios muy bien, el clima, servicios, etcétera. Y deberíamos invertir en producción industrial, no solamente España, sino todos los países europeos. Hablaba yo antes de la producción de los automóviles en Alemania, que ha perdido y ha perdido ya mucho por la competencia de coches eléctricos chinos, que ya han pasado a primer lugar en Europa por encima de los productores alemanes y franceses, y tener capacidades propias en sectores críticos. Y por último, la flexibilidad, adaptarnos a nuevas realidades políticas, económicas y demográficas, construir, insisto, alianzas variables según intereses y contextos, combinar principios firmes con pragmatismo estratégico. Y al final, el siglo XXI es solo el inicio de transformaciones geopolíticas profundas. Nuestro gran reto es comprenderlas y actuar, y actuar. Un plan estratégico europeo potenciando las ventajas competitivas regionales. Y aquí, si me permitís, voy a hacer una reflexión sobre yo académicamente en el IES. Como profesor del IES, la asignatura de estrategia en el IES tiene dos partes, la damos en dos partes. La primera parte, que es la que hemos hablado y que todo el mundo más o menos conoce de este diagnóstico del que hemos hablado, es la formulación de la estrategia. Aquí estaríamos hablando de la formulación de un plan estratégico europeo. Esto es fácil, son metodologías, DAFOS, Porter, etc. Es una metodología, pero cuidado. La segunda parte de estrategia en el IES la damos profesores que lo hemos hecho, que le hemos puesto el cascabel al gato. Y por tanto, ahí es cuando en muchas compañías y países, cuando hablamos de ventajas competitivas de los países, tienen unos planes fantásticos. Nosotros creo que Europa sabemos el diagnóstico, sabemos lo que hay que hacer. Pero vamos a ver, señores, ¿quién lo va a hacer esto? E insisto, el problema es este de la falta de talento, de la falta de líderes capaces de convencer a la población. Y no me resisto a acabar diciendo que en Europa y en España tenemos ejecutivos de primer orden mundial. En estos momentos tenemos a Pablo Isla como el presidente mundial de Nestlé. Yo siempre digo que si Europa, este plan estratégico de Europa, tuviera un CEO y este CEO fuera Pablo Isla o fuera Juan Roig de Mercadona, seguro que esto se llevaría a cabo. Y como no lo tenemos, acabo siendo pesimista porque sabemos lo que hay que hacer, no queda nada por decir y queda todo por hacer. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues son las 8:05. ¿No? Teníamos proyectado que yo participara. Voy a decir algo, pero no quiero que hagamos esto más largo. Diré entonces dos cosas que considero importantes. Una primera, una visión global del libro. Creo que está estructurado de modo verdaderamente extraordinario. Con esto quiero decir que en su conjunto y capítulo a capítulo está basado estructuralmente en una forma
digamos, de escritura, que significa que lo prioritario de todo es la realidad. A fin de cuentas, profundidad filosófica, si queremos decirlo así. Y la realidad está por delante de las notas estructurales que explican esa unidad. De manera que lo propiamente unitario o la unitariedad de la realidad es la que dirige, gobierna, se estructura mediante las notas, ¿no? El doctor Rocafort, en su magnífica obra, pues ha logrado distinguir la realidad total, la situación geopolítica y orientada, en su caso, en este caso, desde la esfera prioritaria del poder, teniendo en cuenta cada una de las notas que caracterizan a la realidad actual presente. Y sabiendo que las notas, cada una de por sí, es intrínsecamente dinámica y que están todas ellas en respectividad, como toda realidad, empezando por el universo o por cualquier otra realidad propiamente física, ¿no? Y como la condición de dinamicidad, digamos que está conferida o está actualizándose en cada una de las notas estructurales de la realidad, que está, digamos, organizada con el conjunto, como nos ha expuesto maravillosamente en una de sus diapositivas, ¿no? La dinamicidad de cada una de las notas o la variabilidad de cada una de las propiedades, si queremos decirlo con terminología más popular, hace que efectivamente la realidad en la que estamos es una realidad también intrínsecamente dinámica y en estos momentos, como nos ha expuesto, enormemente dinámica. Bueno, esto en cuanto al trasfondo. Otra idea, vamos a llamarlo así, capital, que salió al principio, pues es que esto significa mucho pensamiento, esto significa que necesitamos profundizar en cada uno de sus aspectos más que el hecho de discutir, que se trata ya de una obra completa, digamos, coherente en sí, perfecta en sí, y que ahora por lo menos tenemos la posibilidad de estudiarla mediante el vídeo este que muy pronto estará subido a la red para que podamos ver con su palabra y con las magníficas diapositivas que nos ha expuesto el doctor Rocafort y el doctor Llopis aplicando su texto o su obra a nuestra Europa, pues podremos tener más libertad para conocer y poder dialogar, a mi juicio, primero con nosotros mismos y con cualquiera de ellos, con cada una de las notas que nos han expuesto, podríamos estar discutiendo, ¿no? Bien, deciros, porque creo que tampoco es momento para que entremos en debates o en discusiones de cada una de las infinitas cosas, ¿no? El lunes 9 de marzo seguimos con este Aula Mundo. En consecuencia, ahí sí expondremos, yo en concreto, lo que tenía preparado para hoy, con objeto de que tengamos más materia para nuestras discusiones. Obviamente, si alguno quiere hacer una pregunta dentro del mundo de ideas que nos han expuesto, pues por supuesto que lo podemos hacer, pero yo diría que a modo de preguntas, en todo caso, sobre el libro y no de discutir sobre ninguno de los capítulos, porque carecería de sentido, ¿no? Nuestra enhorabuena, doctor Rocafort, nuestra enhorabuena, doctor Llopis, el que querías hablar. Os pido disculpas porque no me funciona el vídeo, no sé por qué razón y creo que no me veis. Quería preguntar, dejamos el debate para otra semana, si el libro tiene algún capítulo, ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente. Si el libro tiene algún capítulo dedicado a la demografía, la importancia de falta de natalidad de Europa, porque hacia el 2050 Europa demográficamente estará totalmente muerta y quería saber si el libro también trata pues estos asuntos. De Muchas forma, gracias. de forma muy colateral se toca el tema, pero no se dedica un capítulo para tratar ese tema. Vale, vale, muchísimas gracias. Pero se toca de forma colateral. Muy Gracias. bien, pues entonces quedamos hasta el día 9 de marzo, que continuamos con el análisis, críticas, sugerencias y discusiones sobre el mundo actual.
Muchísimas gracias, Muchísimas querido gracias a doctor todos. Rocafort, muchísimas gracias, doctor Llopi, muchísimas gracias a todos, ¿no? Y que nos veamos el lunes, que ya tenemos otro acto. Muy bien, pues buenas tardes.